trabajo a presentar. El trabajo a presentar por nosotros en este congreso internacional organizado por la Universidad de Oriente se titula Pensamiento Bolivariano como activador ético-político en la nueva institucionalidad de la Venezuela del siglo XXI. El mismo se inscribe en la línea de investigación, gestión de políticas públicas. El mismo en su momento uno lo queremos llevar hacia un pensamiento ético bolivariano en la institucionalidad venezolana, el cual quiere bajar al Bolívar del caballo y llevarlo a caminar por nuestras calles y avenidas y especialmente por todas las instituciones públicas del país para provocar un diálogo entre hombres y mujeres que se consideren con sensibilidad para lo social en un país que vive situaciones coyunturales profundas, tanto en lo político como en lo económico, y donde prevalece la pérdida de valores. De allí la importancia para darle cuerpo, sostenibilidad y promoción a lo axiológico en una propuesta que busca las instancias de discusión y formación en valores y en la cual el pensamiento bolivariano viene a ser un activador ético político en la Venezuela del siglo XXI. Nuestras interrogantes son: ¿qué importancia tiene un estudio semiológico sobre la eticidad bolivariana en el contexto público de la Revolución Venezolana del siglo XXI? Segunda interrogante: ¿cuál es la interpretación que le dan los sujetos significantes o informantes claves a un análisis semiológico en la Venezuela del siglo XXI? ¿Y qué significado tiene construir un complejo ontoepistémico en la Venezuela del siglo XXI? De allí que nuestros propósitos a seguir son develar la importancia que tiene un estudio semiológico sobre la eticidad bolivariana en el contexto público de la Revolución Venezolana del siglo XXI. 2. Comprender la interpretación que le dan los sujetos significantes o informantes claves a un análisis semiológico. 3. Interpretar los niveles de complejidad que se relacionan con el contexto público de la Venezuela del siglo XXI. Y 4. Construir un complejo ontoepistémico en la Venezuela del siglo XXI. Y ahí que nuestro lienzo teórico nos lleva que a la complejidad es una ciencia que se inició en el siglo XX con el desarrollo postmoderno de las nuevas corrientes, donde se fundamentan los parámetros desde el plano sociológico hasta el plano científico en todos sus niveles. Pasando al lienzo humanista o tema teórico humanista, es una filosofía moral que propugna el hallazgo del hombre, como individuo y como poseedor de una dignidad, lo que creó su propia atmósfera filosófica. El pensamiento del oprimido, creado por Paulo Freire, siguiendo los postulados de Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar, no piensa en ideas abstractas, sino que piensa y parte de una existencia concreta. Pasamos al plano teórico axiológico. La axiología o teoría de los valores es una rama de la ética, la cual a su vez depende de la filosofía. La moral y la ética son disciplinas normativas que definen el bien y el mal y nos encaminan para que los individuos tengan valores y propugnen un buen vivir. Pasamos a la teoría de la acción comunicativa de Habermas. El teórico de la acción comunicativa Habermas fue un destacado sociólogo y filósofo alemán y uno de los actores primordiales de la segunda generación de la escuela de Frankfurt en los años 50, 60 y un poco más. Seguimos entonces con el paradigma positivista como el paradigma que soporta nuestro trabajo, porque es un paradigma positivista interpretativo que, como dijimos, pensamiento complejo emergente, que a la vez los métodos a utilizar es el fenomenológico hermenéutico y el análisis semiológico de los relatos de los informantes clave. Las técnicas de recolección son la observación participante y la entrevista de profundidad. Las técnicas de interpretación de la información nos llevan a la categorización, a la estructuración y, por supuesto, triangularemos para confrontar con los teóricos investigados y los aportes de los informantes claves para que el análisis semiológico nos lleve
a definir ese análisis del discurso o ese análisis semiológico de las frases o los escritos de Simón Bolívar. Las frases o los escritos de Simón Bolívar, con la ayuda de las ciencias lingüísticas, usaremos los recursos lingüísticos para ir dando los giros lingüísticos que nos llevarán a ir definiendo las categorías que activarán el aspecto ético-político de las frases o pensamientos que elaboró Bolívar desde 1814 hasta 1830, la época que definió la grandeza del libertador Simón Bolívar. De allí que por su atención, muchas gracias y deseamos que le haya parecido lo mejor posible esta propuesta de manera sintética para ustedes. Muy agradecido.